Capítulo 13. El poder social y el espíritu humano. Cuando se anima el espíritu del verdadero atleta, lo que se aplaude es su demostración de todos los significados asociados con la palabra espíritu: coraje, tenacidad, compromiso, alineamiento con los principios, demostración de excelencia, honor, respeto y humildad. 1. Inspirar significa llenar de espíritu. Estar desanimado es estar abatido, sin esperanza, derrotado. ¿Pero qué significa exactamente la palabra espíritu? La dimensión colectiva de la experiencia humana se hace comprensible en frases como tener espíritu de equipo, o cuando exhortamos a la gente a participar del espíritu de equipo. Este espíritu es un factor muy práctico, que puede determinar la diferencia entre la victoria y la derrota, y es bien conocido por los mandos militares, los entrenadores y los gerentes de las empresas. Un empleado u otro miembro de un grupo que no participa del espíritu de equipo pronto se encuentra sin empleo o sin grupo. De modo que está claro que el término espíritu hace referencia a una esencia invisible, que nunca cambia, aunque sus expresiones varíen de una situación a otra. 2. Esta esencia es vital. Cuando perdemos nuestro espíritu, morimos. A falta de lo que nos inspira, expiramos. A nivel clínico, por tanto, es posible equiparar el espíritu con la vida. Se puede denominar espíritu a la propia energía de vida. El espíritu es la vivacidad que acompaña el alineamiento con la energía de vida, y es una expresión de dicho alineamiento. El poder de los patrones atractores de alta energía es anabólico, sustenta la vida; sus opuestos son catabólicos, y conducen a la muerte. La secuencia verdadero poder es igual a vida, es igual a espíritu, se opone a fuerza, es igual a debilidad, es igual a muerte. Cuando un individuo ha perdido o nunca ha tenido las características espirituales, está desprovisto de humanidad, de amor y de respeto por sí mismo, y puede volverse egoísta y violento. Cuando una nación se aleja del alineamiento con el espíritu humano, puede convertirse en una nación criminal a nivel internacional. Es un error habitual identificar la espiritualidad con la religión. Ya he indicado que la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos y la Declaración de Independencia diferencian con claridad entre lo espiritual y lo religioso. El gobierno de Estados Unidos tiene prohibido establecer una religión oficial para asegurar la libertad de la gente. Sin embargo, estos mismos documentos presumen que la autoridad gubernamental deriva de principios espirituales. 3. De hecho, los fundadores de las grandes religiones del mundo se quedarían anonadados ante los actos poco espirituales que se han realizado en su nombre a lo largo de la historia, muchos de los cuales estremecen a los paganos. La fuerza siempre distorsiona la verdad para sus propios fines. Con el tiempo, los principios espirituales en los que se basan las religiones se han distorsionado en nombre de los intereses creados, como conseguir poder, dinero y otros bienes mundanos. La espiritualidad es tolerante; sin embargo, la religiosidad suele ser intolerante. La primera conduce a la paz, la segunda a la lucha, al derramamiento de sangre y a la criminalidad devota. No obstante, cada religión sigue teniendo enterradas las raíces espirituales de las que emanó. 4. Así como las religiones, culturas enteras quedan debilitadas cuando los principios en los que se basan se oscurecen o contaminan por falsas interpretaciones. Para entender mejor la naturaleza espiritual del poder y la forma en que se origina y opera como movimiento social, conviene estudiar una organización espiritual contemporánea de enorme poder e influencia, en la que todo está a la vista del público, que está abiertamente alineada con el espíritu humano, y sin embargo declara con contundencia que no es religiosa. Se trata de Alcohólicos Anónimos. El poder de los programas de los 12 pasos. Todo el mundo sabe algo de Alcohólicos Anónimos porque sus miembros se cuentan por millones, pero también porque forma parte del tejido mismo de la sociedad moderna. Se estima que las organizaciones afines afectan, de un modo u otro,
a las vidas del 50% de los estadounidenses de hoy. Incluso allí donde los grupos de autoayuda de los 12 pasos no afectan de forma directa las vidas de las personas, lo hacen indirectamente porque refuerzan ciertos valores mediante el ejemplo. Estudiemos los principios de poder en los que se basa A y cómo se establecieron, y examinemos el impacto de estos principios en la población en general, así como entre sus miembros. Podemos examinar qué es y qué no es A, y aprender de ambas cosas. Según su preámbulo, A no está aliada a ninguna secta, organización, denominación ni partido político. Además, no tiene opinión sobre asuntos externos. No está a favor ni en contra de los otros métodos de tratar el alcoholismo. No admite cuotas ni ceremonias, no se usan atuendos especiales, no tiene representantes ni leyes. No es dueña de propiedades, y todos los grupos de A son autónomos y autofinanciados, 5 incluso los 12 pasos básicos que llevan a sus miembros a recuperarse solo son sugerencias. Se evita cualquier tipo de coerción, y esto se enfatiza con consignas como, vamos día a día, hay que tomárselo con tranquilidad, lo primero es lo primero, y la más importante, vive y deja vivir 6. Alcohólicos Anónimos respeta la libertad, en el sentido de dejar la elección en manos del individuo. Los patrones de poder con los que se identifica son honestidad, responsabilidad, humildad, servicio, práctica de la tolerancia, buena voluntad y hermandad. A no suscribe ninguna ética particular, no tiene ningún código con respecto al bien y el mal, lo correcto o lo equivocado, y evita los juicios morales. No trata de controlar a nadie, y esto incluye a sus propios miembros. En cambio, lo que sí hace es trazar un camino. Se limita a decir a sus asociados, si practicas estos principios en todos los aspectos de tu vida, te repondrás de esta enfermedad grave, progresiva y fatal. Recuperarás la salud, el respeto por ti mismo y la capacidad de vivir una vida fructífera y satisfactoria para ti mismo y para los demás. 7. A es el ejemplo original del poder de estos principios para curar una enfermedad desesperante y cambiar los rasgos destructivos de las personalidades de sus miembros. De este paradigma surgieron todas las formas subsiguientes de terapia grupal, gracias al descubrimiento del enorme poder de los grupos de personas que se juntan para abordar sus problemas comunes, Al-Anon para las parejas de los miembros de H-Alatem para sus hijos y después jugadores anónimos, drogadictos anónimos, padres anónimos, dragones anónimos, y así sucesivamente. Hoy existen incontables grupos de autoayuda de los 12 pasos que abordan todas las modalidades del sufrimiento humano. Como resultado de todo esto, muchos occidentales están pasando de condenar las conductas autodestructivas a considerarlas como enfermedades curables. Desde un punto de vista práctico, el notable impacto de las organizaciones de autoayuda en la sociedad puede medirse no solo por el alivio del sufrimiento humano y la reconstrucción de las familias, sino también por el ahorro de miles de millones de euros. Los costes del absentismo, de las tasas de los seguros de coches, de los servicios sociales y médicos y del sistema penal se están moderando en gran medida por el cambio de conducta extendido que este movimiento está produciendo. Solo el coste de las terapias individuales y grupales para los millones de individuos atendidos que tendría que pagar el Estado sería asombroso. Los millones de miembros de estas organizaciones están de acuerdo en que admitir las limitaciones de sus egos individuales les ha permitido experimentar el verdadero poder, y que es ese poder el que ha producido su recuperación, algo que hasta ese momento ningún otro poder sobre la tierra había sido capaz de conseguir, ni la medicina, ni la psiquiatría, ni ninguna rama de la ciencia moderna. La historia de Alcohólicos Anónimos. Conviene tomar nota de algunas observaciones importantes acerca de cómo vino a la existencia Alcohólicos Anónimos, el prototipo de las organizaciones de los 12 pasos. En los años 30 se aceptaba, tal como se había aceptado durante siglos,
que el alcoholismo era una enfermedad progresiva e incurable y que había confundido tanto a la ciencia como a la religión. De hecho, la tasa de alcoholismo entre los propios clérigos era alta y alarmante. Se pensaba que todas las formas de adicción a las drogas eran incurables y cuando alcanzaban cierto grado, a las víctimas simplemente se las apartaba. A comienzos de los años 30, un destacado hombre de negocios estadounidense, conocido como Rowland H., había probado todas las curas existentes para el alcoholismo, sin resultado. Entonces fue a visitar al famoso psicoanalista suizo Carl Jung para ponerse en tratamiento. Jung trató a Rowland H. durante aproximadamente un año, y a esas alturas este ya había conseguido mantenerse parcialmente sobrio. Rowland regresó a Estados Unidos lleno de esperanza, para volver a caer en el alcoholismo activo. Entonces regresó a Suiza para volver a ver a Jung y pedirle que siguiera tratándolo. Jung le dijo con humildad que ni su ciencia ni su arte podían ayudarlo más, pero que a lo largo de la historia de la humanidad algunos pocos sujetos que se habían entregado por completo a alguna organización espiritual y se habían rendido a Dios pidiendo ayuda se habían recuperado. 8. Rowland volvió a Estados Unidos abatido, pero siguió el consejo de Jung y buscó una organización de aquellos tiempos denominada Grupos Oxford. Eran grupos de individuos que se reunían con regularidad para comentar sus intentos de vivir de acuerdo con principios espirituales, muy parecidos a los que más tarde adoptó A. Así Rowland consiguió recuperarse, y su recuperación dejó anonadado a otro de los participantes llamado Edwin Techo-Evy, otro alcohólico incorregible. Cuando Rowland le habló a Evy de su recuperación, este lo imitó y también se curó. Este modelo de una persona que ayuda a otra con el mismo problema se extendió de Evie a su amigo Billy W., que había estado hospitalizado con frecuencia a causa de su alcoholismo crónico y que según los médicos estaba en estado grave. Evie le dijo a Billy que su recuperación se basaba en el servicio a los demás, en limpiar su conciencia moral, en el anonimato, la humildad y en la rendición a un poder superior. 9. B.W. era ateo, y la idea de rendirse a un poder más elevado le resultó, como mínimo, poco atractiva. Su orgullo aborrecía la idea de rendirse, y por consiguiente se hundió en la más negra y absoluta desesperación. Estaba obsesionado con el alcohol y al mismo tiempo era alérgico a él, lo que lo condenaba a la enfermedad, la locura y la muerte, un pronóstico que conocían tanto él como su esposa Lois. Al final, Bill se rindió por completo. En ese momento tuvo la profunda experiencia de una presencia y una luz infinitas, y sintió paz. Esa noche pudo dormir, y al despertar al día siguiente se sentía transformado de una manera indescriptible. 10. La eficacia de la experiencia de Bill quedó confirmada por el doctor William D. Silkworth, su médico en el que entonces era el Town Hospital, al oeste de la ciudad de Nueva York. Silkworth había tratado a más de 10.000 alcohólicos y en el proceso había adquirido suficiente sabiduría como para reconocer la importancia de la experiencia de Bill. Fue el quien luego recomendó a Bill el clásico del gran psicólogo William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Bill quería ofrecer su regalo a otros y tal como él mismo dijo, pasé los meses siguientes intentando sacar a gente de la bebida sin conseguirlo. Al final tomó conciencia de que era necesario convencer al sujeto de lo desesperado de su condición, en términos psicológicos modernos, tenía que superar la negación. El primer éxito de Bill fue el Dr. Bob, un cirujano de Akron, Ohio, que resultó tener grandes aptitudes para la espiritualidad y más adelante se convirtió en cofundador de A. El Dr. Bob no volvió a beber hasta su muerte en 1956, tampoco lo hizo Billy W., que murió en 1971. 11. El enorme poder que se expresó en la experiencia de Billy W.
Se ha manifestado externamente en los millones de vidas que han sido transformadas gracias a él. En la lista de los 100 grandes estadounidenses de todos los tiempos que publica la revista Life ABW, se lo considera el creador de todo el movimiento de autoayuda 12. La historia de BDW es la típica de quienes son canales de un gran poder. Los principios que transmiten en su breve carrera pública reordenan la vida de millones de personas a lo largo de extensos periodos. Jesucristo, por ejemplo, solo predicó durante 3 cortos años, y sin embargo sus enseñanzas han transformado a toda la sociedad occidental. El encuentro del ser humano con estas doctrinas constituye el centro de la historia occidental de los últimos 2000 años. Las calibraciones más altas de campos de poder atractores descubiertas siempre se asocian a las enseñanzas de los grandes maestros de la historia. Siempre se produce una reducción en el poder calibrado cuando se pasa del campo de energía de las enseñanzas originales de los maestros a su práctica posterior en forma de religión organizada. Véase el capítulo 23. Sin embargo, los principios originales retienen su patrón de poder innato, es solo su expresión la que se debilita. Las enseñanzas mismas conservan el poder profundo que siempre tuvieron. El poder de un principio permanece inmutable a lo largo del tiempo, tanto si se los entiende plenamente como si no. Estos principios son los ideales a los que aspira la humanidad. En nuestros esfuerzos por mejorar, aprendemos a ser compasivos con aquellos que aún están bajo el yugo del conflicto interno. A partir de aquí crece una sabiduría que también incluye la compasión por la condición humana. A la luz tanto de los principios de la física teórica avanzada como de los resultados de nuestra propia búsqueda de atractores, es evidente que, en un universo donde todo está conectado, hay un poder invisible que consigue cosas por nosotros que no podríamos lograr por nuestra cuenta. Como ya he dicho, no podemos ver la electricidad, los rayos X ni las ondas de radio, y sin embargo conocemos su poder intrínseco en virtud de sus efectos. Asimismo, observamos constantemente el poder de los pensamientos y sentimientos en el mundo, aunque hasta ahora no se consideraba posible medir un pensamiento. Cuando se habla de los campos atractores de poder elevado, a menudo solo es posible aludir a ellos por medio de símbolos. Desde el punto de vista físico, las banderas nacionales solo son pedazos de telas coloreadas, pero los hombres están dispuestos a morir por lo que simbolizan. El empoderamiento, como hemos visto, deriva del significado. Las cosas más significativas surgen del mundo espiritual, no del material. Hasta ahora hemos visto que el alineamiento con los principios asociados a los campos atractores de alto poder puede producir logros en los Juegos Olímpicos, éxitos comerciales, victorias políticas internacionales y la recuperación de enfermedades progresivas e incurables. Pero estos mismos patrones atractores también son responsables de la mejor música que se ha escrito nunca. Son la base de las enseñanzas religiosas más eminentes, de las grandes obras de arte y de las mejores obras arquitectónicas del mundo, y son la fuente de la creatividad y la genialidad.